Muy buenos días, profesora. El grupo número 7, integrado por Leslie Dayana Ríos Marín, Katy Dayana González Celada y Kendall Roldán Sanabria, y mi persona, Ismael Antonio Argenial Angulo, le vamos a estar exponiendo sobre la política pública de la persona joven 2020-2024. Buenos días. En cuanto al apartado de introducción del proyecto presentado, encontramos que la política pública se orienta en las personas jóvenes con condiciones discapacitadas y también pertenecientes al grupo LGBTIQ+, y otros en razón de las luchas sociales, políticas y económicas. Asimismo, se brindará una síntesis de esta política con el fin de estar informados acerca de las políticas poblacionales en la temática de igualdad y equidad. En esta presentación estaremos enfocados en la política pública relacionadas a la igualdad y equidad. Como se lo en la introducción, la política pública que se eligió fue la de las personas jóvenes. Primero que todo hay que definir qué es una política pública. Podemos definirla como aquella herramienta que se orienta con claridad y de manera consistente a los planes de gobierno, las acciones estratégicas del sector cultural a nivel nacional, regional y local. Para poder realizar una política pública se pueden ocupar 4 elementos, que son elaborar un plan, identificar qué se debe hacer, cómo se debe hacer, además de a través de qué se puede hacer. De este modo hay que considerar muchos factores para poder así elegir la política pública. La segunda parte, el segundo criterio que se tomó en cuenta para poder elegirlo fue que esta política pública abarca muchas áreas, ya que como tal no es una ley ni nada excesivo, más bien es un objeto orientador para que así se puedan desarrollar de una buena manera las leyes que afecten a este grupo, ya que tienen en consideración distintos factores como la educación, la salud, el ambiente, factores culturales y ambiente, además de la desigualdad que se puede llegar a dar en los distintos grupos sociales dentro de la población, ya que esta consta de un gran grupo de edades, donde hay mucha diversidad, ya que se toman en cuenta las personas LGBTIQ y entre otros, como las personas que tienen algunas discapacidades, además de que en esta se pueden ver muchos tipos de pensamientos. Para el criterio número 3, que este consiste en cuál es el alcance de la puesta en marcha de la política pública, es posible ver en marcha esta política pública, que si bien está delimitado un solo grupo social, pero es importante decir que ese grupo social son los más grandes que hay en el país, además de que ese grupo consta la mayor participación en los estudios, además de la fuerza laboral, ya que como bien sabido, las personas jóvenes son las que están formando estos grupos en mayor cantidad. El alcance que puede llegar a tener en este grupo es muy amplio, ya que, como se mencionó anteriormente, está centrada en la inclusión de muchas de las personas que han pasado mucho tiempo y que se han tomado en cuenta en las diversas políticas públicas, además de que este grupo es uno donde hay mayor diversidad, como se mencionó anteriormente. Como parte de la contextualización de la política pública, queremos hablar de 4 principales aspectos en los que rige esta política pública. El primer punto sería la igualdad, el segundo punto es la equidad, el tercer punto es el equilibrio social y el cuarto punto, la sociedad juvenil desde una perspectiva democrática. Esta política pública dirige sus esfuerzos principalmente a las personas jóvenes que habitan el territorio nacional, debido a las desigualdades y brechas existentes en las condiciones de vida. Por lo tanto, esa población comprende las edades entre los 12 a los 17 años, de los 18 a los 25 años y de los 26 años hasta los 35. Por lo tanto, podemos encontrar a personas jóvenes que viven en la ruralidad, a mujeres jóvenes, a personas jóvenes indígenas, a personas jóvenes afrodescendientes y personas jóvenes migrantes y refugiados. Otra de la población beneficiada de esta política pública son las personas jóvenes LGBTIQ+, personas jóvenes privadas de libertad y aquellos que se encuentran en bajos niveles de escolaridad, que se encuentren en acceso limitado a sus servicios, recursos y oportunidades, y también quienes se encuentren en situación de pobreza.
En esta tabla que podemos observar en pantalla están los tipos de consultas realizadas para la construcción de la política pública. Cabe destacar que encontramos el tipo de consulta y la cantidad de personas que fueron consultadas. Podemos observar las diferentes poblaciones a las cuales se les realizó este tipo de consulta. Por lo tanto, tenemos una totalidad de 2.240. Esto fue de fundamento para el direccionamiento de esa política pública, dirigida específicamente a todas aquellas personas jóvenes en las diferentes particularidades que encontramos y de las cuales van a estar beneficiadas como tal. Esta política pública se construyó a partir de una serie de aspiraciones planteadas por la diversidad de personas que fueron consultadas y quienes reflexionaron de manera crítica y propositiva sobre su situación actual. Por lo tanto, algunas de estas implicaciones positivas de la recabada información a través de diferentes actividades y talleres que se llevaron a cabo con personas jóvenes fueron las siguientes. Un país que reconozca, valore y promueva la participación protagónica de las personas jóvenes. Un país que provea las oportunidades económicas para las personas jóvenes. Un país que también provea condiciones sociales para que las personas jóvenes desde sus diversidades puedan tener una vida socialmente digna. Un país que les reconozca y valore y les promueva esa diversidad identitaria y cultural de las personas jóvenes que facilite la construcción conjunta de proyectos de vida. Y también una sociedad más diversa, intercultural, justa y principalmente igualitaria. Las instancias participantes de la creación de la política pública persona joven, sus siglas PPPJ, son las siguientes. En primer lugar tenemos la Dirección Ejecutiva de Viceministra de Salud, quien elabora, propone y evalúa la ejecución de la puesta en escena de la política pública persona joven. En segundo lugar, la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, quien conoce e impulsa la política como tal. En tercer lugar, la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, ANPJ, sus siglas, y es la que discute y aprueba la política pública de la persona. En cuarto lugar, tenemos al Presidente de la República y Ministra de Cultura y Juventud, quienes son los que promulgan el decreto ejecutivo de la política pública. Y en quinto lugar tenemos a la Ministra de Cultura y Juventud y a la Viceministra de Juventud del CPJ. Como tal, están encargados de la coordinación, monitoreo y evaluación constante de la política pública. Buenas tardes. También es necesario hablar en qué consiste esta política pública de persona joven y a partir de dónde nace. Entonces, la política pública de la persona joven 2020-2024 nace a partir de una gran alianza con personas jóvenes de todo el país, Sistema Nacional de Juventud y organismos institucionales. Básicamente esta consiste en la necesidad de trabajar para que el futuro de Costa Rica se construya con participación activa de jóvenes, donde se busca un reconocimiento como individuo con necesidades diferentes, que tiene el derecho de ser escuchada e incluido dentro del proceso de construcción de una sociedad sin ninguna discriminación. Ahora bien, esta política propone cambios fundamentales en la vida de las personas a partir de 4 ejes. El primer eje sería la autodeterminación identitaria y cultural, participación activa en la esfera social y ambiental, autonomía económica en ecosistemas urbanos y rurales y protagonismo organizativo y político. A través de estos cambios estratégicos se busca que las personas jóvenes fortalezcan sus capacidades, autonomía y su desarrollo de su vida.
Esta política está orientada a garantizar el cumplimiento y ejercicio pleno de sus derechos a través de la ampliación y fortalecimiento de capacidades, habilidades, destrezas para el protagonismo de las personas jóvenes y el mejoramiento de las condiciones que les permita alcanzar un desarrollo integral. En relación con esta política pública dirigida a los jóvenes, se puede establecer vínculos con varios temas discutidos a lo largo del curso, como la igualdad y la equidad. Esta política se enfoca principalmente en garantizar el derecho de los jóvenes a participar activamente en la toma de decisiones en aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales. Además, se busca priorizar la opinión de esta población en la construcción de una sociedad libre de discriminación. Además, esta política promueve el fortalecimiento de sus habilidades a través de talleres que se adapten a sus experiencias y necesidades. Esta política busca crear un entorno inclusivo, accesible para los jóvenes, asegurando que todas las voces sean escuchadas y teniendo en cuenta las diversas realidades y perspectivas que existen dentro de esta población. Se promueve la igualdad de oportunidades y la equidad, permitiendo que todos los jóvenes, independientemente de su origen socioeconómico, género, raza o cualquier otra característica, puedan participar y contribuir activamente en la toma de decisiones. Importancia de la política. Escala de importancia del 1 al 10. En una escala donde 1 es muy poco importante y 10 es muy relevante, basados en los criterios de la política, se determina que la política pública cumple un rol muy importante, es decir, en la escala que se presenta de 1 a 10, cumple el rol de 10, es decir, muy relevante en la sociedad. ¿Por qué? Bueno, esto porque se busca el fortalecimiento de estrategias de generación y discusión de información para la incidencia de las personas jóvenes en sus diferentes ámbitos, así como la sensibilización de las personas jóvenes sobre la importancia de la incidencia política, es decir, activar esa área política de los jóvenes para que puedan ejercer, para que puedan participar, incentivar su participación en temas democráticos. También estrategias de capacitación e intercambio de conocimiento, en donde haya una socialización con las personas, con el entorno, es decir, la toma de decisiones. También la generación de estrategias de incidencia para el mediano y a largo plazo, a fin de ir avanzando en las transformaciones políticas públicas. Es decir, que no solamente se escuchen criterios de personas adultas, sino también que podamos escuchar las voces jóvenes, qué es lo que quieren y cómo podemos hacer un cambio. Y también, por último, el fortalecimiento de las alianzas estratégicas que permitan aprovechar los esfuerzos compartidos en diferentes actores sociales, es decir, en ámbitos económicos, sociales, culturales. ¿Cuál es el país en el que fue desarrollada esta política? Esta política pública fue aprobada mediante el Decreto Ejecutivo número 4234-MC bajo el mandato de la Presidencia de la República de San José en Costa Rica el 7 de mayo del 2020.